Muy bien, vamos a ver otro problema de aceleraciones. Este problema es este que vamos a plantear. Dice, en un instante dado las cremalleras tienen las velocidades y aceleraciones que se muestran. Determine la aceleración de los puntos A y B. O sea, hay que determinar la aceleración de este punto A y de este punto B. Para eso vamos a tener las aceleraciones y velocidades de este punto y las aceleraciones y velocidades de este punto. ¿Cómo lo sé? Porque bueno, aquí están fijadas en la cremallera. Ahora, de esto, con esos dos datos que tenemos podemos sacar la velocidad angular y también la aceleración angular. ¿Cómo vamos a poder obtener la aceleración angular? Bueno, primero, antes que nada, debemos solamente concentrarnos en este tipo de problemas, primero en las velocidades. Vamos a concentrar primero en las velocidades. Y ahora voy a trazar una velocidad aquí que la voy a llamar velocidad de y otra que voy a llamar aquí velocidad de F. Y por el centro de rotación de instantáneos, voy a encontrar el centro de rotación de instantáneos y con eso voy a encontrar la velocidad angular. Una vez que encuentre la velocidad angular, voy a poderla sustituir en esta ecuación que ya hemos visto anteriormente. Y podemos decir que, por ejemplo, la aceleración de F, que por ejemplo podría ser esta, la aceleración de F va a ser igual a la aceleración de E, que ya también la tenemos aquí. La aceleración de E ahorita va a ser esta. Y eso va a ser menos la velocidad angular por el radio de F, o sea, el radio que hay de aquí a acá. ¿Sí? Entonces ya lo único que nos faltaría sería la aceleración angular. También hay otra manera de plantearlo, que es la aceleración de, ahora va a ser esa aceleración va a ser igual a la aceleración de F, o sea, esta que tenemos aquí, la aceleración de F que tenemos aquí, menos otra es la velocidad angular por el radio de E a F, o sea, ahora el radio que va de aquí a acá, de F a E, y eso por la aceleración angular por el radio de F, pero aquí lo que no tenemos es la aceleración angular. Entonces tenemos dos ecuaciones para plantear. De estas ecuaciones lo que nos hace falta es esto, y esto lo vamos a encontrar con las, ¿cómo se llama? Con la velocidad angular, o más bien por medio del método de centro de rotación instantáneo, o sea, nos vamos a olvidar de las aceleraciones. Muy bien, nos olvidamos de las aceleraciones. Y ya tengo nuestro diagrama de cómo sería el centro de rotación instantáneo, de lo cual tenemos o debemos encontrar el radio que va de A a C y el radio que va de F a C para encontrar la velocidad angular. ¿Sí? Vamos a ver. Decimos que la velocidad de E, o sea, si esta velocidad que tenemos aquí, va a ser igual a la velocidad de rotación del centro de rotación instantáneo, por el radio de E a C, o sea, este pequeñito que tenemos aquí. También de la misma forma decimos que la velocidad de F, esta que está aquí, va a ser igual otra vez a la velocidad angular de C, por el radio de F a C. Ok. Por otro lado,
tenemos que el radio de EAC más el radio de FC, o sea la suma de estos dos radios de este y de este, es igual a 0.5. ¿Por qué es igual a 0.5? Porque el radio de la rueda es 0.25 y entonces todo su diámetro es igual a 0.5. Y de esta ecuación que acabamos de sacar, el radio de EAC más el radio de FC es igual, o vamos a despejar uno de los radios. En este caso el que yo despejé fue el radio de EAC. Entonces el radio de EAC es igual a 0.5 menos el radio de FAC. Por otro lado, por triángulos semejantes podemos decir que la velocidad de E, velocidad de E es al radio de EAC, o sea este pequeño radio que tenemos aquí, y eso va a ser igual a la velocidad de F, esta velocidad, entre el radio de F a C, este que tenemos aquí, ok. Y habíamos dicho anteriormente que el radio de EAC es igual a esto. Entonces esto vamos a sustituir aquí de tal forma que ahora nuestra relación va a ser así. La velocidad de entre 0.5 menos el radio de FC es igual a la velocidad de F entre el radio de FAC. Acuérdense que este va a pasar multiplicando y este también va a pasar multiplicando. Entonces la velocidad de E por el radio de FAC es igual a la velocidad de F por 0.5 menos el radio de FAC. Sustituimos las velocidades de E y las de F. Entonces va a quedar 2 veces el radio de FAC es igual a 6 veces por 0.5 menos el radio de FAC. Por lo tanto, 2 veces el radio de FAC es igual a 3 menos 6 veces el radio de FAC. De aquí esta parte la vamos a pasar sumando. Y entonces quedamos que 8 veces el radio de FAC es igual a 3. Por lo tanto el radio de FAC es igual a 3 octavos de pie. Y una vez que tenemos ese radio de FAC que es este que tenemos aquí, sabemos que el radio de FAC por la velocidad angular de C, o sea es aquí, que tenemos aquí, va a ser igual a la velocidad de F, o sea esto. De esta ecuación lo que tenemos como incógnita va a ser pues esta la velocidad angular. Entonces vamos a despejar la velocidad angular y entonces la velocidad de F entre el radio de FC va a ser igual a la velocidad angular. Entonces 6 entre 3 octavos es igual a ¿qué? A 16 radianes por segundo. Y vamos a corroborar el resultado. El radio de EAC lo voy a hacer ahora, o sea ya lo encontramos, el resultado con este radio. Ahora vamos a corroborarlo con este radio que tenemos aquí. Entonces el radio de EAC va a ser igual a 0.5, acuérdense que es 0.5 menos el radio de FAC. Entonces va a ser el radio de EAC va a ser igual a 0.5 menos 3 octavos y eso va a ser igual a 1 octavo. Y ahora sabemos que la velocidad angular de C por el radio de EAC va a ser igual a ¿quién? A la velocidad de E, o sea esta que tenemos aquí. Entonces ya tenemos todos los datos. Entonces la velocidad de E es igual a 16 por 1 octavo. Este octavo ya lo vamos a encontrar aquí. Y este 16 son los 16 radianes por segundo que habíamos encontrado en esta relación. Y eso va a ser igual a 2. Entonces sí, corroboramos que la velocidad es igual a 2 pies por segundo. Entonces nuestra velocidad angular
está bien o es correcta. Ahora ya vamos a la parte de aceleraciones. Ya tenemos nuestra velocidad angular, entonces ahora lo que hay que hacer es encontrar las aceleraciones normales tanto de F como de E. Y las aceleraciones normales lo encontramos por medio de esta relación que tenemos aquí. ¿Sí? Ya tenemos ¿cómo se llama? La velocidad angular. Entonces por eso lo vamos a multiplicar 16 al cuadrado por 0.25. Ahora ya no vamos a ocupar el radio de centro de rotación instantáneo, sino ahora sí el fijo, porque todo está girando alrededor del eje fijo. Eso es para el cálculo de las aceleraciones, ¿ok? Entonces 16 al cuadrado por 0.25 va a ser igual a 64 pies por segundo al cuadrado. Eso va a ser para la aceleración F, la normal de la aceleración F, E, I, ¿sí? Y la otra va a ser 16 por 0.25, 16 al cuadrado por 0.25, y eso va a ser menos 64 pies por segundo al cuadrado por I, o sea, está apuntando hacia este lado. Esa es para la aceleración normal de E. Esto es para que tengamos ahora sí nuestras aceleraciones tanto de F como de tal manera que la aceleración de F es 64i más 2j, o sea, este es el 64i y este es el 2j. Y la aceleración de E es menos 64i, si se fijan está apuntando de manera negativa, menos 3j y también está apuntando de manera negativa en Y. Esas son nuestras dos aceleraciones, tanto de F como de E. Entonces ahora sí, la aceleración de F la podemos sustituir aquí, y la aceleración de E la podemos sustituir acá. Acuérdense, aunque ustedes vean aceleraciones tangenciales, si hay un movimiento de rotación debe haber una aceleración normal, y esa aceleración normal la tenemos que encontrar con la velocidad angular, como lo hicimos en este caso. No se vayan a confiar que nada más existe esta aceleración, no, también existe una aceleración normal. Y se los digo esto por experiencia, porque yo ya he fallado en esa parte. Entonces siempre va a haber dos aceleraciones, la tangencial y la normal. Muy bien, ahora ya tenemos la aceleración de F, ya tenemos la aceleración de E. La vamos a sustituir en estas ecuaciones que tenemos aquí. De aquí tenemos también el radio de F, tenemos la velocidad angular y el radio de F. El radio de F es menos 0.5i. Este radio, acuérdense, bueno, es que, a ver, esta ecuación que estamos planteando es la velocidad, más bien es la aceleración de F, es la aceleración de F vista desde el punto E, o sea, desde este punto. Por eso lo estoy poniendo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora el radio que vamos a manejar es este que está aquí, todo este que está aquí. Entonces, siendo así, entonces el radio es menos 0.5i porque va en dirección negativa. Ok, ya habíamos deducido la aceleración de F y la aceleración de E, nada más nos faltaba deducir ahorita por mientras el radio de E a F. Vamos a hacer el producto cruz de esta parte de la ecuación. Entonces la aceleración angular por el radio de F,
vamos a hacer a partir de esta determinante. Entonces, si queremos lo que va en el eje de X o de Y, pues va a ser 0 por 0 y 0 por la aceleración angular, entonces pues es 0. Ahora lo vamos a ver por la parte de las Jotas. 0 por 0 es 0, aquí lo tenemos. Y menos 0.5 por menos la aceleración angular. ¿Por qué le puse menos a esta aceleración angular? Porque supuse ahorita que estaba girando en este sentido. Entonces es sentido negativo. Entonces menos 0.5 por menos la aceleración angular va a ser más. Y bueno, como es una diagonal, esta diagonal debe ser o debe pasar restando. Y entonces va a ser menos por menos más, entonces va a ser 0.5 la aceleración angular de J. Y ya por último, para acá va a ser 0 por 0 y menos 0.5 por 0, entonces de tal manera que el producto cruz que tenemos aquí va a ser igual a 0.5 la aceleración angular en J. Entonces ya tenemos ese resultado. Y ahora vamos a encontrar esta parte de aquí. Entonces, menos por 16 menos 16 al cuadrado por el radio de FAC que habíamos dicho que es menos 0.5i. Esto va a ser igual a 128i. Acuérdense, este menos que está aquí por este menos que está aquí va a ser más, y 16 al cuadrado, ok, por 0.5 va a ser igual a 128i. De tal forma que ahora, sustituyendo todo, acuérdense, la aceleración de F es esto, lo pasamos aquí. La aceleración de E es esto, entonces ahora lo pasamos aquí. El producto cruz es esto que está aquí. Y este que es la aceleración normal también la tenemos aquí. Entonces lo sustituimos en la ecuación. Ok. Empezamos a sumar los términos comunes, los términos de I con los términos de J. Y se nos reduce esta ecuación así: 64i más 2j es igual a 64i más 0.5 la aceleración angular menos 3j. De aquí que hay que despejar la aceleración angular, pero para eso tenemos que separar los términos comunes, o sea, hacer sumatoria en X y sumatoria en Y. Entonces hacemos la sumatoria en X, nada más en X tenemos estos dos términos, y sí, al menos ahorita corroboramos que 64 es igual a 64, si así checó. Vamos a hacer la sumatoria en J, o sea 2J más y este término que tenemos aquí, 0.5 aceleración angular menos 3, o sea 2 es igual a 0.5 la aceleración angular menos 3. De aquí vamos a despejar, este 3 va a pasar sumando, y este 0.5 va a pasar dividiendo, de tal manera que la aceleración angular es de 10 radianes por segundo al cuadrado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, o lo que pienso hacer es, bueno, ya encontramos la aceleración angular, pero ahora lo voy a encontrar pero desde el punto F, para que quede claro, ¿sí? Entonces, ahora el radio F de E va a ir hacia este sentido. Entonces ahora es 0.5i, ¿sí? Los vectores F y los vectores de la aceleración en F y los vectores de la aceleración en E no cambian, pero si cambia la suma. En la anterior la aceleración en F estaba de este lado
y la aceleración de E estaba en este lado. Entonces ya cambió nuestra relación, porque acuérdense que ahorita vamos a verlas todo, o vamos a hacer la sumatoria todo como si lo estuviéramos viendo desde el punto F. Entonces volvemos a hacer nuestra vamos a encontrar ahorita este término de la aceleración angular por el producto cruz del radio de E a F, o sea este que tenemos aquí, va a ser igual a 0, 0 menos la aceleración angular, y 0.5 en I, que es 0 y 0. Entonces vamos a hacer el producto cruz. Primero en I, vemos que 0 por 0, 0 y 0 por la aceleración angular, 0. ¿Ok? Hacemos el producto cruz en J, entonces 0 por 0, 0. 0.5 menos la aceleración angular va a ser menos 0.5. Pero como eso es esta diagonal que tenemos aquí, entonces pasa restando, o está restando. Y los términos en J también acuérdense que se multiplican por menos. De tal forma que ahora el producto cruz es menos 0.5 por la aceleración angular en J. Por otro lado, vamos a encontrar este término. Ese término otra vez es menos 16 al cuadrado por menos por 0.5 de tal forma que nos queda menos 128 y así vamos a sustituir todos los términos. Aceleración de F, que es este término que tenemos aquí, la aceleración de E, que es este término que tenemos aquí, el radio, el producto cruz, que es este término que tenemos aquí, y este término que tenemos aquí, lo tenemos acá. Entonces ya vamos a tener otra vez nuestra suma de aceleraciones en I y en J. Simplificamos, nos va a quedar de esta forma: 64i menos 3j es igual a menos 64i más 2 menos la 0.5 por la aceleración angular en j. La sumatoria en x es menos 64 es igual a menos 64. Otra vez checamos que sí se corrobora, y la sumatoria en y es menos 3 y 2 menos 0.5 la aceleración angular. Vamos a encontrar la aceleración angular. Lo pasamos restando, menos 5, y lo vamos a pasar dividiendo. Entonces menos 5 entre 0.5 va a ser igual a 10 radianes por segundo al cuadrado. Entonces ya encontramos otra vez la aceleración angular con la otra ecuación. Muy bien, ahora lo que nos piden es encontrar la aceleración en el punto A. Así yo fijé las aceleraciones: una aceleración normal, una aceleración tangencial. La aceleración entonces ahorita vamos a resolverlo todo como si lo estuviera viendo desde el punto F, este punto que tenemos aquí. Entonces la aceleración de F más la aceleración angular por el radio de FA menos la velocidad angular por el radio de FA va a ser igual a la aceleración de A. La aceleración de F ya la tenemos. El radio de FA va a ser igual a 0.25i, o sea, el radio que va de aquí, este punto, al punto A, Entonces por eso es 0.25i positivo. Ahorita vamos a hacer este producto cruz, la aceleración angular por el radio de FA, o por producto cruz de RFA. Entonces ya habíamos quedado que la aceleración angular era de menos 10,
porque está girando en sentido de las manecillas del reloj. Radio de punto 25 y pues vamos a hacer la multiplicación angular. 0 por 0, 0, 0 por menos 10, entonces en la componente I es 0. En la componente J, 0 por 0, 0, punto 25 menos 10, 2.5 menos 2.5, pero como es esta diagonal es negativa, entonces va a ser 0 menos 2, 2.5, pero por menos, entonces menos, más bien menos, por menos más, pero por menos menos. De tal manera que este producto que tenemos aquí va a ser igual a menos 2.5 J. Ahora vamos a desarrollar este término que está aquí. Bien, ya tenemos la velocidad angular, 16 al cuadrado, menos, ya también tenemos el radio, que es 0.25i. Entonces, la multiplicación de estos términos es menos 64i, menos por más, menos, entonces es 64i. Entonces ahora vamos a sustituir todos los términos que ya encontramos. La aceleración en F ya la tenemos, que es estos dos términos que tenemos aquí. El producto cruz también ya lo tenemos, que es este término que tenemos aquí, entonces lo sustituimos aquí. Y la aceleración normal también la tenemos, que es este término que tenemos aquí, entonces lo vamos a poner acá. Hacemos las sumatorias. 64i menos 64i es igual a 0. Y 2 menos 2.5j va a quedar menos 0.5j. Entonces la aceleración de A es menos 0.5j, lo cual es correcto. Si nosotros, o si todo está girando en este engrane, está girando de manera física en este engrane, no vamos a tener aceleración normal. Y así como está girando este engrane, o se está acelerando, pues el punto A sí se está acelerando en este sentido, menos 0.5j. Entonces nuestro término sí es correcto. Nuestro resultado hasta ahorita por el momento sí es correcto. Ahora vamos a encontrar la aceleración en el punto F. Para eso ya tenemos la aceleración en el punto A. Entonces ahora lo voy a hacer todo observándolo desde el punto A. Entonces la aceleración de B, este punto que tenemos aquí, va a ser igual a la aceleración de A, que ya la tenemos, por el producto cruz del radio de A a B, o sea este radio que tenemos aquí, este que vamos a tener aquí, menos la velocidad angular al cuadrado del radio de A a B. Entonces la aceleración de B, que es la incógnita, va a ser igual a la aceleración de A, que ya la tenemos, por 0.5j por el producto cruz. El producto cruz es el radio de AB, ahora nada más lo tenemos en J y es negativo. Entonces de tal manera que cuando nosotros queramos encontrar ahí, el término en I es 0 por 0, 0, menos 0.25 por menos 10, es 2.5 positivo, pero esto es, pasa en la diagonal que pasa restando, entonces es menos 2.5i. Y para el término de K, 0 por 0.25 y 0 por 0, 0. Entonces, de tal manera que el producto cruz nada más es menos 2.5i. Y vamos a cerrar este término que está aquí. Otra vez la velocidad angular es 16 al cuadrado. El radio es menos 0.25j como habíamos quedado.
Y entonces al hacer este producto nos queda aquí 64J. Sustituimos los términos que acabamos de encontrar. Menos 0.5 es la aceleración de A, entonces ya lo tenemos aquí. El producto cruz es menos 2.5i, ya también lo tenemos aquí. Y este término que tenemos aquí es 64J, también ya lo tenemos aquí. De tal manera que nuestra aceleración de B es menos 2.5i más 63.5J, lo cual tenemos acá. Esa, digamos, es la manera sencilla de encontrarlo. Vamos a complicarnos un poco más. Vamos a volver a encontrar la aceleración de B, pero otra vez en el punto F, o en el punto F vamos a corroborar nuestro resultado. Pues ya teníamos la aceleración de F. Ahora nuestro radio, el radio de AF, este que está aquí, va a ser igual a 0.25 menos 0.25 en I menos 0.25 en J. Por eso lo tenemos así, esta matriz así. Y eso lo vamos a multiplicar por la aceleración angular, que es de menos 10. ¿Sí? Entonces, en los términos de I es 0 por 0, 0, menos 0.25 por menos 10. Es 2.5, pero es en la diagonal que pasa restante, pues 2.5i es la componente que tenemos en I. Vamos a ver los componentes en J. 0 por 0, 0, 0.25 por menos 10 es menos 2.5 por menos, va a ser 2.5 y por menos 2.5. Entonces va a ser menos 2.5 y menos 2.5. J va a ser nuestro producto cruz. Ahora vamos a hacer este término que está aquí. Entonces 16 al cuadrado, la velocidad angular no ha cambiado. Y nuestro radio habíamos dicho que es 0.25i menos 0.25j. 0.25i menos 0.25j. Entonces ahora este es el resultado de esta multiplicación. Sustituimos los valores que encontramos en esta ecuación. Entonces la aceleración de F ya la tenemos. La aceleración de F la pasamos aquí. El producto cruz también ya lo tenemos, que es es todo esto que tenemos aquí. Y también, el término de las aceleraciones normales, también ya lo tenemos. Separamos los términos comunes, I con I y J con J. Y nos queda que la aceleración de B es menos 2.5 más 63.5J, que es lo mismo que habíamos encontrado anteriormente. Ya nada más la aceleración de B, vamos a encontrar cuál es su totalidad. Entonces para eso le vamos al cuadrado este término y este término. Nos sale que es 63.55 pies por segundo al cuadrado. Y para encontrar el ángulo, acuérdense que es el cateto opuesto, o sea, el de las ejes de las Y, del cateto adyacente, que es el eje de las X, y nos sale que tenemos un ángulo de 87.7454 grados. En esa dirección está apuntando la aceleración en B. Y con eso terminamos nuestro problema. También pudimos haberlo hecho de la aceleración de B, pudimos haberlo encontrado en el punto E. Sería un buen ejercicio que ustedes lo encontraran en ese punto E. Nada más que ahora el radio pues va a ser menos 2.5, menos 0.25 y también menos 0.25 aquí. O sea, menos 0.25 en I más, no, menos 0.25 en J. Y si ustedes se fijan en este problema, al menos hubo varias formas de encontrar las velocidades y aceleraciones. Espero que hayan entendido, y cualquier duda
Pueden buscarlos en estos libros que están aquí. De estos libros saco los ejercicios y cualquier duda, de todas maneras estoy a sus órdenes.